Hermanos, les invito a buscar Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 23 hasta el capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 23, pasando por el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dicen amén cuando lo tengan, por favor. ¿Ya todos? Leemos ahí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, gracias por este tiempo en tu casa, por la bendición de poder leer tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder exponerla como es debido. Líbranos de todo tipo de error y guíanos en el conocimiento de la verdad. Te lo imploramos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Hemos titulado este mensaje, ¿por qué el creyente debe desear la palabra de Dios? ¿Por qué el creyente debe desear la palabra de Dios? Quiero que prestemos especial atención a lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Constantemente los bautistas, al igual que la mayoría de los evangélicos y protestantes, proclamamos a los cuatro vientos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y nuestra última y única autoridad en materia de doctrina. Pero al analizar la vida de la mayoría de los creyentes, descubrimos que una cosa es la que se dice y otra muy distinta la que se hace. Es una realidad que no podemos huir de ella. Piense en esto, mis amados hermanos. Ella es la regla de fe y se dice. Ella es la regla de práctica nuestra, también lo decimos. Pero ¿cómo vamos a tener certeza de nuestra fe? ¿Y cómo vamos a tener fe? ¿Y cómo vamos a poder poner por práctica en nuestra vida la palabra de nuestro Dios si en nuestro corazón no existe un anhelo ferviente por la palabra de Dios? Si en nuestro corazón no hay un anhelo ferviente por la Biblia, un deseo constante de buscar más y más y más y más de la palabra de Dios. Al estudiar Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 en adelante, descubrimos tres razones por las cuales un creyente debe desear la palabra de Dios. Tres razones que son de vital importancia. Usted y yo debemos desear la palabra de Dios porque por medio de la palabra de Dios hemos sido reengendrados en la persona de Jesús de Nazaret. Leamos nuevamente el versículo 23 del capítulo 1. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Cuando nosotros estudiamos este texto en los manuscritos originales, en realidad debió haberse traducido siendo reengendrados. ¿Qué quiere decir? Vuelto a engendrar o renacidos. Usted y yo, cuando creímos en Jesús como Señor y como Salvador personal de nuestra vida, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Así lo declara el mismo Señor Jesucristo. De hecho, Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. La Biblia dice que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros somos hechos nueva criatura y experimentamos nuevo nacimiento. Y a este nuevo nacimiento en Cristo es a lo que nos referimos cuando hablamos de que somos reengendrados.
Y Pedro, en este versículo número 23, dice que somos regenerados, y léalo nuevamente, dice, por la palabra de Dios. Fíjese, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta usted de esto? Somos reengendrados, somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Quizás te estás preguntando, pero no hemos aprendido que se nace de nuevo por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que ahora el pastor dice que somos reengendrados por la palabra de Dios? Mire, en realidad no existe ninguna contradicción en la Biblia. Absolutamente ninguna. Más bien, la una lleva a la otra. Si tiene fe, es porque hemos escuchado la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha convencido, provocando la fe que necesitábamos para creer en Jesucristo como Salvador y recibir una nueva naturaleza. Vayamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice ahí el apóstol Pablo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La una lleva a la otra. O sea que es la palabra de Dios la que produce la fe en ti para creer en Jesucristo como Salvador. Y al creer en Él, usted experimenta el nuevo nacimiento. Entonces, no existe ninguna contradicción cuando Pedro dice que somos reengendrados por la palabra. Porque la palabra causa su efecto en el corazón del ser humano, llevándole a la fe salvadora en la persona de Jesús de Nazaret. Experimentando así la salvación. Gloria al Señor de que somos salvos por la palabra de Dios. De que somos salvos por el mensaje de la palabra de Dios. No tiene nada que ver ni con ritos, ni con religiones, ni absolutamente con nada de esto. Además, es la palabra de Dios la que actúa como un bisturí en manos de un cirujano, removiendo de nuestra vida todo aquello que no es bueno para nuestra nueva naturaleza. Es la palabra de Dios, y escuche bien esto porque es importante, la que quebranta y quita todo lo malo de nosotros. Considere con detenimiento lo que la Biblia misma dice en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Y es un texto que nosotros conocemos muy bien. Hebreos 4:12, lo voy a leer tal y como está aquí para no parafrasear. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios trabaja con nuestra mente de una manera tan poderosa que la hace nueva, la transforma por completo, nos lleva a ver la vida no desde el punto de vista personal, no según los caprichos y antojos de nuestra carne, sino desde el punto de vista de Dios. La palabra de Dios es tan grande que cuando penetra en nosotros, transforma nuestro pensamiento, nutriéndolo del Evangelio de Jesucristo, nutriéndolo de toda la verdad de Dios, para que vivamos para gloria de Dios y para que podamos no solo madurar, sino llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Por eso dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Es por medio de Cristo y de su palabra que se nace de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero al comparar este versículo con Efesios capítulo 5, 26, descubrimos que el agua de Juan 3, 5 es la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
el agua de Juan 3 no es el bautismo, es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Somos renacidos por la palabra y por el Espíritu que inspira y nos lleva y nos mueve y nos transforma y nos habla y nos guía a través de la palabra de nuestro Dios. Efesios 5:26 nos dice que por medio de ella es que Dios ha purificado a su iglesia, o sea, a los creyentes. El hombre, al encontrarse con la palabra de Dios, se descubre pecador porque la palabra nos muestra cuán separados estamos nosotros de la gloria de Dios y cuán condenados vivimos debido a nuestros pecados. Y eso solo se puede conocer por medio de la palabra de Dios. Piense usted por un instante en esto, que no existiera un libro como la Biblia. ¿Le íbamos a poder creer a los hombres que son imperfectos, pecadores y mentirosos de que somos pecadores? La respuesta es un no. Gloria sea al Señor que nos ha dejado su palabra. Y nos las ha dejado, fíjense muy bien, porque esto puede sonar contradictorio, pero no lo es. De hecho, el mismo apóstol Pablo así lo expresa, cuando dice, la ley que fue dada para vida, a mí me resultó para muerte. ¿A qué se refería? A que la Biblia nos fue dada para que nosotros al leerla descubriéramos nuestra inmundicia y nuestro estado de condenados de no ser por la gracia de Jesucristo. Y al saber nuestros errores pudiéramos venir ante el Padre Celestial arrepentidos, clamando por su perdón y obtener de Él el perdón anhelado y el perdón que realmente necesitamos. Miren, por medio de la palabra de Dios es que comprendemos que al creer en Jesucristo ya no somos más hijos del diablo, sino que somos adoptados como hijos de Dios, que somos seres humanos regenerados o renacidos, pero la obra de la palabra de Dios no termina aquí. Además de lo anteriormente dicho, la segunda cosa que nosotros descubrimos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 en adelante, es que por medio de la palabra hemos sido purificados para amar sin hipocresía. Por medio de la palabra hemos sido purificados para amar sin hipocresía. Vuelva nuevamente a Primera de Pedro capítulo 1, esta vez en el versículo 22, y se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y escucha esto, dice, para el amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, no fingidos. Amor no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente. Primero que todo tenemos que partir de un punto. ¿Qué es la verdad? O más bien, ¿cuál es la verdad de la cual se hace mención en el versículo 22 cuando dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido? Hay que analizar bien esto. ¿Qué es la verdad? O más bien, ¿cuál es la verdad de la cual se hace mención aquí? El contexto de este pasaje no nos da esa respuesta, porque el contexto no está hablando de la verdad, está hablando de la palabra. Pero al considerar el resto de la Biblia, nosotros podemos definir cuál es la verdad de la cual se habla. ¿Y qué dice? Que por medio del Espíritu purifica el alma del creyente y lo capacita y lo prepara para el amor fraternal no fingido. Vamos a considerar ciertos textos bíblicos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 17. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad son las palabras, las enseñanzas ¿de qué? De Jesucristo. Dice que la verdad vino por medio de Él. Esto quiere decir que todo lo anunciado por Cristo
es la verdad. Entonces, el creyente es purificado por el mensaje de Cristo para el amor no fingido. ¿Nos lleva el mensaje de Cristo a desarrollar un carácter de amor para con mi hermano no fingido? ¿Sí o no? Consideremos el sermón del monte. Bendecid y no maldigáis. Oye, esto está tremendo porque generalmente nosotros cuando alguien nos hace algo, no las queremos cobrar. Y los primeros gestos que salen de nuestro corazón son maldiciones. Sin vergüenza que le parta un rayo. Son las cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. El Señor dice en su verdad también, si tú amas al que te amas, ¿qué mérito tienes? También los incrédulos hacen esto. Amad a los que os odian. Esto es difícil, pero es una gran verdad establecida por Él, que implica cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud y en nuestro corazón. Dígame, ¿es fácil amar a ese que te hace la vida miserable? No lo es. No lo es. ¿Nos gusta? Tampoco nos gusta. ¿Queremos hacerlo? Tampoco. ¿Debemos? Sí. Dios dice, hazlo. Porque cuando no lo hacemos, nos convertimos exactamente en lo que éramos antes de ser cristianos. ¿Se da cuenta? Dice, y tú cuando des, hazlo sin esperar recibir nada a cambio. Por ejemplo, ¿se da cuenta que la verdad de Jesús enseña un estilo de vida diferente, una forma de pensar, de vivir y de actuar diferente? Entonces, enseña cambios radicales en la vida. Cambios que nos llevan a amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo de a de veras, no de palabras. Entonces, si las enseñanzas de Jesús son estas, y son verdad, vemos que el mensaje de Jesús es diferente al del resto de la humanidad. El mensaje de Jesús verdaderamente provoca cambios. Provoca cambios. Pero Jesús no solo es verdad en su mensaje, Él es verdad en sí mismo, en su persona. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva de Dios, hecha hombre. La palabra encarnada. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra verbo en griego se traduce de un vocablo llamado logos y significa palabra. De hecho, la mejor traducción de este versículo no debió haber sido en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero cuando leemos el capítulo 1, versículo 14, dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea que Jesús no solo es verdad por la palabra que transmite en nombre de Dios, sino porque Él mismo es Dios y porque Él mismo es la palabra de Dios hecha realidad. Por eso enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso el mensaje de Jesús y Jesús mismo en estos 2000 años ha cambiado la vida de millones de seres humanos, haciéndoles nueva criatura. Piensen esto, hermanos. Las cárceles no han logrado nunca restablecer a un hombre perdido. Mas la palabra de Dios y Jesucristo, cuando entra en el corazón del más peligroso de los convictos, provoca cambio, trae perdón y restauración de la vida. Las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras no traen soluciones a las necesidades espirituales y del alma del hombre. Sin embargo, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, al entrar en el corazón de esas almas atribuladas y agobiadas y cargadas y traumadas, trae verdadero consuelo, verdadera paz, verdadero reposo y verdadera transformación
en la vida de personas necesitadas espiritualmente. El alcohol, la droga, la prostitución, cualquier tipo de adicción a consecuencia de las decepciones de la vida no ha traído nunca soluciones a las personas necesitadas. Pero basta con que una persona abra su corazón a Jesucristo y empiece a estudiar la palabra de Cristo y deje que el mensaje de Cristo entre en su vida y empieza a experimentar cambios en su corazón. Y esto es lo más grande que tiene Dios. Su Hijo es su palabra, Dios. Su Hijo que es palabra encarnada, palabra que entra, que parte, que remueve, que transforma, que hace crecer, que hace madurar al ser humano. La verdad es Cristo y la totalidad de su mensaje. Él mismo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 8:32 nos dice que quien conoce la verdad será libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, esa verdad que trae libertad se llama Jesucristo. Si Cristo y la totalidad de su mensaje es la verdad, podríamos decir que aquellas cosas que no fueron dichas por Cristo no forman parte de la verdad. Mire, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es trino. Y siendo que el Espíritu Santo es, como dijimos, igual al Hijo, pero con distinta subsistencia o oficio, como dice el concepto de la Trinidad, y siendo que es el Espíritu Santo quien inspiró la totalidad de la Biblia, entonces la totalidad de la Biblia es el mensaje de Cristo. Es la verdad de Cristo que los hombres necesitamos. Entonces la Biblia toda es la verdad. No es una verdad distinta a Jesús, sino una verdad única en Jesús, porque Jesús es la verdad, es la palabra encarnada. Cuando un creyente considera la palabra de Dios como una verdad con la cual está comprometido a obedecer y deja que el Espíritu de Dios trabaje a través de esa palabra en su corazón, créame, amados hermanos, la misma historia nos ha demostrado que ese creyente comienza a ser purificado, empieza a ser renovado. ¿Por qué? Porque reconoce a la palabra de Dios como venida de Dios. Porque reconoce que le es útil para aprender de ella. Porque reconoce que le es útil para ser redarguido. Reconoce que le es útil para su corrección. Reconoce que le es útil para ser instruido en toda la justicia. Reconoce que le es útil para ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el tipo de persona a la cual Pedro se refiere cuando dice que es alguien que como niño desea la leche. No adulterada. Nosotros vivimos en un tiempo donde nuestros niños, la mayoría toman leche adulterada. ¿A qué nos referimos? A que no le damos siempre la leche natural de la mamá. Le damos la fórmula o compramos leche. En los países de nosotros hay que darle o leche de vaca o leche de chiva, lo que aparezca. A veces hasta agua con azúcar, los que no pueden pagar su leche por ahí. Aquí existen, pero a eso se refiere a la Biblia. Adulterada, ¿por qué? Porque no es la que lleva, sino que le estamos dando otra que no es la que lleva. Dice que el creyente debe desear la palabra de Dios como la leche no adulterada. ¿Sabe lo que quiere decir? Que el creyente debe desear la pureza de la palabra de Dios, no mensajes alternativos.
Nuestra prioridad es la Biblia. No el libro que escribió fulano, ni escribió Mengano, ni Ciclano, ni Esperancejo. Esos son secundarios. Ellos no son inspirados. No estoy diciendo que es pecado leer otros libros, no. Pero tristemente en el cristianismo moderno a veces se le da más autoridad a los escritos de los teólogos que la misma palabra de Dios. Recuerdo mucho al rector del seminario de nosotros. Él decía, yo respeto a Rick Warren con sus 40 días de ¿cómo se llamaba? Con propósito, de vida con propósito. Pero las iglesias hoy se han convertido de tal manera a Rick Warren que cuando leen algo dice, según Rick Warren esto y según Rick Warren lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la Biblia qué? Un profesor mío del seminario decía, la mejor manera de hacer teología es estudiar la Biblia. Y ella tiene todo lo que necesitamos. Hermanos en la fe, tú necesitas la pura palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios. Ella es el mensaje más fiel, puro, verdadero. Contiene todo lo que necesitamos para como niños crecer, madurar. Está comprobado que un niño crece y madura y se hace más fuerte cuando toma la propia leche de la madre, que no cuando toma leche alternativa. El creyente crece y madura cuando estudia, cuando lee, cuando profundiza, pero sobre todo cuando practica la palabra de Dios. Si el creyente permite que la palabra haga lo anteriormente expuesto en su vida, inevitablemente va a desarrollar un carácter conforme a la voluntad de Dios, de manera que de su vida quedarán removidas todas aquellas cosas que fomentan la hipocresía, el desprecio y el rechazo de sus hermanos en la fe. Porque les va a empezar a ver como prójimos, les va a empezar a ver como hijos de Dios, no como personas cualquiera. Porque ese que está a tu lado, adelante, atrás, en la banca donde tú te sientas, en tu iglesia, es tu hermano en Jesucristo. Comprado y redimido por la misma sangre que te salvó y te redimió a ti. Mire, la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a amar de manera bíblica, sin hipocresía, sino con sinceridad de corazón y entrañablemente. Vea 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Y analice conmigo lo que aquí dice. 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y lo hacemos, las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se da cuenta cuán ligado va amar al hermano con obedecer los mandamientos? La última verdad que nos ocupa y que es importante prestarle atención es que por medio de la palabra es que viene el crecimiento cristiano. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2
nos lo dice. Para que por ella crezcáis. Su Biblia dice para salvación. Esto que le voy a decir no es ninguna herejía. Agarre un lápiz, agarre ahí un bolígrafo y tache para salvación. Porque en el manuscrito original la frase para salvación no aparece. Dice, para que con ella crezcáis. La frase para salvación no viene. No viene en lo absoluto. No aparece en el manuscrito original. No sé si su Biblia hará alguna nota donde digan en los manuscritos más antiguos no aparece esto. Pero esa frase no aparece ni en los textos receptos ni en los bizantinos. Aparecen solo en unos cuantos, en unos muy pocos manuscritos. Así que usted la puede fácilmente quitar. Mire, siendo que la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios para el creyente, al descubrirla y obedecerla, comienza a madurar y comienza a crecer. Porque ya no vive según su criterio, sino guiado ni por su propio consejo, sino que ahora vive por el consejo de Dios. El creyente al estudiar la Biblia reconoce qué debe hacer y qué no debe hacer. Aprende a caminar con Dios, a luchar contra el pecado, a saber qué debe y qué no debe creer. De manera que la palabra se convierte para él en lo que dice el Salmo 119, una lámpara, una lumbrera que guía su camino. ¿Sabe cuál es el gran problema de la mayoría de las iglesias de hoy? ¿Por qué están plagadas de tanta herejía, de tanta falsa enseñanza, de tantas falsas prácticas? Porque han abandonado el estudio exegético de la palabra. Han abandonado el estudio serio de la Biblia. Por eso usted se encuentra a supuestos pastores que se paran al frente y dicen cada barrabasadas que usted se queda perplejo y enseñan cada cosas completamente antibíblicas. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día se habla de la bendición de Toronto. Ya ha ido pasando un poco de moda, pero estuvo en moda. Le llamaban embriaguez espiritual. Supuestamente la persona era llena del Espíritu Santo, borracha del Espíritu Santo, y empezaba a actuar incluso como un borracho, balbucear o caerse al piso, o hacer como animales, o a reír desenfrenadamente, y se basan en un texto que dice, no os embriaguéis con vino, antes bien con el Espíritu Santo. Y lo toman literalmente, aparentemente. Pero, ¿me va a decir usted a mí que si alguien estuviera borracho del Espíritu Santo, como debe de estarse, su comportamiento va a ser de una manera morbosa como el de un incrédulo, como el de un borracho de la calle? Dígame, ¿conoce usted a algún ser humano borracho con vergüenza? Estando en su estado de embriaguez, la persona pierde el sentido y el control de todo. Si se tiene que orinar delante de todo el mundo, se orina. Si tiene que pelear, se pelea. Si tiene que cantar, cosa que no hace cuando está claro, canta. Y hace lo que tenga que hacer. ¿Cómo usted va a decir que ese comportamiento descontrolado es embriaguez del espíritu? ¿Cree usted que el espíritu va a imitar al mundo? Cuando alguien es embriagado del espíritu, y yo creo en la embriaguez del espíritu, pero la embriaguez bíblica, en su corazón se va a ver gozo, amor, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, etcétera, 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 porque esos son los frutos del espíritu. Pero ¿por qué la gente cae en estas cosas? Porque falta el estudio de la Biblia. Fíjense, todos estos cultos, mucho canto, alabanza, 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 alabanza. Y a la hora de estudiar la Biblia,
A duras penas la leen, pero después te das cuenta que no hay una exposición del mismo texto. Inmediatamente se van tras otro tipo de prácticas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las estrellas, de la ciencia, de esto, de lo otro. De la palabra de Dios. ¿Qué es lo opuesto a este versículo? Mi pueblo subsiste cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios. Mire, en Juan 8:31 Jesús dice que los que permanecen en su palabra conocerán la verdad y son libres. Y evidentemente el conocimiento de la verdad de Dios nos lleva al crecimiento y a la madurez espiritual. Y esta es la razón por la cual en un sinnúmero de textos bíblicos se exhorta a los creyentes a escudriñar la palabra, a meditarla, a memorizarla y sobre todas las cosas a practicarla. La Biblia dice, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor. Hacedor. Indiscutiblemente nosotros tenemos que pasar de simple formalismo, de citar conceptos y principios doctrinales y pasar a la acción de desear la palabra de Dios. Pues es por ella que hemos sido reengendrados, es por medio de ella que hemos sido purificados para amar sin hipocresía y porque por medio de ella es que viene nuestro crecimiento. ¿Estás tú teniendo ese tipo de anhelo por la palabra de Dios? Si no lo estás teniendo, es momento que vengas ante el Padre Santo y le digas, Señor, tú sabes que hasta ahora he querido, pero en el fondo me ha faltado algo. Perdóname. Te pido entonces que me des la fuerza para anhelar tu palabra y ponerla por práctica. Para poder hacer esto tienes que tener a Cristo en tu corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces primero tienes que tomar otro paso. Es el paso de abrir tu corazón a Él, pedirle que perdone tu pecado, entre en tu vida, te dé la salvación para entonces dejar que su palabra te llene. El cristiano tiene que tener anhelo por la palabra, anhelo por este libro. Tiene que ser tu compañía día y noche, tu lenguaje, tu libro de consulta. Tienes que tomar decisiones, ven a ella. ¿Tienes algún pecado? Ven a ella. ¿Tienes algo que cambiar en tu vida? Aquí está el consejo. ¿Estás pasando por momentos de crisis? Aquí está la solución. ¿Por qué crees que Dios la ha dejado? Lo ha dejado por eso mismo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Suplicamos que tú nos permitas anhelarla siempre y nos permitas acudir a ella en busca de toda solución. Tu bendición nos acompañe siempre. Tu gracia nos asista para tenerla en el lugar que debe de estar, no en el estante, no debajo de nuestro brazo, sino en nuestro corazón. De manera que ella nos mueva a obedecer y practicar tu mensaje. En Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y de esta manera concluimos.